Amigos, bienvenidos a su canal Por una Nueva Humanidad. El día de hoy vamos a abordar un tema coligado totalmente a las emociones y a los pensamientos, porque estos están totalmente correlacionados o coligados, ¿no? Ya que la mayor parte, si no es que todas nuestras emociones se originan en formas de pensamiento. Entonces se dice que las emociones son la manera natural en cómo a nosotros reaccionamos a lo que sucede a nuestro alrededor y que no debemos de reprimirlas de ninguna manera. Lo que debemos de aprender es a gestionarlas, ¿no? A tener una correcta gestión emocional para poder de esa manera tener mejores relaciones de todo tipo en todo sentido, ¿no? Tanto relaciones intrapersonales, fraternales, de trabajo, amorosas, de todo tipo. Es importante y fundamental que aprendamos a gestionar nuestros pensamientos para poder gestionar nuestras emociones. Pero también es importante hacer una diferenciación entre lo que es un egosentimiento y un egosentimiento y un sentimiento verdadero, y lo que sería una egoemoción y una emoción natural. Dentro del contexto de la literatura canalizada se nos dice que los egosentimientos parten de pensamientos negativos, pensamientos donde nosotros estamos en algo que nos causa dolor y sufrimiento. Pensamientos que le damos vuelta, ¿no? De recuerdos de que nos traicionaron, de que perdí a tal ser querido, de que no se cumplieron mis expectativas y la espera de resultados ante ciertos eventos y circunstancias que yo ya llevaba, o ciertas expectativas. Todo esto forma parte, ¿no? De la salud mental, de aprender a vivir y, ¿por qué no? De esta manera, pues, no solo concebir, sino crear y experimentar una nueva humanidad. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre el por qué las emociones y los pensamientos son una forma de energía, ¿no? Para abordar este tema lo haremos desde el contexto de la literatura canalizada del reino espiritual, en este caso del libro Conversaciones con Dios, el libro 1. Pero antes que nada, pues hay que aclarar que todo lo que pensamos, decimos y hacemos crea la experiencia de lo que llamamos yo y las condiciones o circunstancias de vida que llamamos realidad. En ello va incluido, como dije anteriormente, toda la gestión emocional, van incluidos todas esas reacciones emocionales, tanto positivas como negativas, tanto buenas como malas o como las quieran llamar, y que son importantes y fundamentales aprender a gestionarlas, ¿no? Aprender a gestionar nuestras emociones es aprender a gestionar nuestros pensamientos, porque dependiendo de la polaridad de uso de nuestros pensamientos y con ello de nuestras creencias y perspectivas como formas de pensamiento, es como podremos originar un cambio más verdadero, un cambio más fructífero, más funcional y más armonioso en nuestras vidas. Entonces, vamos a abordar el tema, como dije anteriormente, desde el contexto del libro Conversaciones con Dios, el libro 1. Y antes que nada quiero hacer una diferenciación dentro de lo que anteriormente dije, ego emociones y emociones naturales, y lo que representarían los sentimientos y los egosentimientos, ya que pues dentro de este universo físico relativo y dual todo tiene dos formas de percibirse, definirse, interpretarse, creerse, pensarse y por lo tanto experimentarse, comprendiendo que el pensamiento es creador y que cualquier forma de pensamiento es creador dependiendo la polaridad de uso de estos, pues será si tenemos un egosentimiento o un sentimiento natural, o una egoemoción o una emoción natural. Realmente aquí lo que quería yo era meterme con las emociones, porque los sentimientos realmente no parten en su mayoría de los casos de pensamientos, sino que son una expresión del alma, de nuestro ser, la cual no pasa por procesos racionales, pero sí que las emociones, sí que todas nuestras emociones o en su mayoría parten de pensamientos. Y como decía anteriormente, si son estos egosentimientos, si manifiestan tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, frustración, o un deseo de venganza, o etcétera, etcétera, pues estos estarían conformadas dentro de lo que son los egosentimientos, que parten, como les decía anteriormente, de pensamientos negativos o reactivos.
Pero vamos a adentrarnos en el por qué las emociones y los sentimientos son una forma de energía, ¿no? Que aquí tengo el título, es la emoción y los pensamientos son energía en movimiento, para ser más correctos en cuanto al título del tema que vamos a abordar, pero quise abordar un poco lo que son las emociones y los egosentimientos y por qué estos se originan de los pensamientos, la importancia de saber que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Ya hay un principio hermético, el primero, que nos dice que todo es mental, y por ello, si todo es mental, pues los pensamientos, las creencias y nuestras perspectivas corresponden a los pilares de la experiencia humana. Y dependiendo, como he dicho anteriormente, la polaridad de uso de estos, si es negativo o si es inconsciente, si son positivos o son conscientes o están dentro de la superconsciencia, pues será nuestra vida buena o mala, nuestras circunstancias y nuestras relaciones igual, porque de ello depende enormemente que tengamos o dejemos de tener buenas relaciones en todo sentido. Entonces, vamos a adentrarnos en el tema de por qué las emociones y los pensamientos son una forma de energía, no son una forma de energía. Lo vamos a hacer desde el contexto del libro Conversaciones con Dios, como les decía anteriormente, el libro 1. Y aquí, en esta parte, Dios está compartiendo a Neal, que es el escritor o el autor de este libro, que hace las preguntas existenciales o de cualquier ámbito de vida, y Dios se las responde. Aquí Dios dice que la emoción, dice, es la fuerza que atrae, y aquello que más temas es lo que experimentarás. Un animal, dice, que ustedes consideran una forma inferior de vida, dice, aunque los animales actúan con mayor integridad y mayor coherencia que los humanos, sabe inmediatamente si le tienes miedo o no le tienes miedo. Incluso las plantas que consideran una forma inferior de vida responden a las personas que las aman mucho mejor que a las personas que no las aman, ¿no? Esto está comprobado hoy en día, que si tú tratas con amor a algo, que si tú les das, incluso hay gente que les pone buena música a las plantas y ven cómo estas tienen un desarrollo más rápido, se ponen más bonitas, más verdes, más todo, no más bellas. Entonces, prosiguiendo, dice Dios, nada de esto ocurre por casualidad, les dice Anea. No existe la casualidad en el universo, que de hecho lo opuesto a casualidad es causalidad, ¿no? Por eso dice, no existe la casualidad en el universo, solo un magnífico diseño, un increíble copo de nieve. La moción, prosigue Dios, dice, es energía en movimiento. Y cuando se mueve esa energía, se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente, se crea materia. Pero esta energía procede obviamente de nuestros pensamientos, ¿no? Por ello, las emociones proceden en su mayor parte, yo creo y considero, de nuestros pensamientos. Entonces la materia, dice Dios, es energía condensada, comprimida. Si se manipula la suficiente energía de una determinada manera, se obtiene materia. Todos los maestros, dice, espirituales entienden esta ley, ya que esta es la alquimia del universo, es el secreto de la vida. O sea que aprender a utilizar nuestros pensamientos o la energía de nuestros pensamientos desde la polaridad correcta nos permiten vivir una vida funcional, armoniosa y benéfica y por lo tanto real y verdadera. No es una casualidad, ¿no?, de que hoy en día se ponga tanto énfasis en que el pensamiento es creador, en que todo lo que pensamos, decimos y hacemos, pues crea la experiencia de lo que llamamos yo y las condiciones o circunstancias de vida que llamamos realidad, como les decía anteriormente. Dentro de todo ello, pues también están incluidos nuestro comportamiento y nuestra conducta y nuestra falta de gestión emocional o nuestra gestión emocional, dependiendo de la polaridad de uso de nuestros pensamientos y con ello de nuestras creencias y perspectivas, que siempre están coligadas a ellos como formas de pensamiento. Si uno cambia la creencia, uno cambia la perspectiva y cambia la creencia. Si uno cambia la creencia, uno cambia la perspectiva y cambia el pensamiento y cambia la experiencia. No importa lo que hagas un cambio, ¿no? Si es dentro de un pensamiento, va a cambiar la experiencia.
Pero también a veces se cambia el concepto que se tiene de algo y también se cambia la experiencia, porque detrás de todo concepto, o incluyendo del concepto, la idea o creencia que tengas de ti mismo, pues será la experiencia que tengas de ti mismo. Si te ves como indigno, como pecador, como que tienes un sistema de creencias donde dices que no puedo, que soy indigno, de que esto y que el otro, y te das para abajo, pues te vas a colocar en una experiencia tal y cual son tus pensamientos. Entonces, la emoción, proseguimos, es energía en movimiento, dice Dios. Y cuando se mueve energía suficiente, se crea un efecto. Es totalmente correcto, ¿no? Se crea un efecto, una experiencia, un comportamiento, una conducta en nuestra realidad. Los seres humanos hemos olvidado que las creencias y perspectivas como formas de pensamiento originan y condicionan nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra realidad. Y que nuestras creencias originan y condicionan nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva origina y condiciona nuestra percepción. Nuestra percepción origina y condiciona nuestra experiencia, y la experiencia que la percepción origina y condiciona para nosotros es lo que llamamos realidad. La realidad va en función de la percepción o los pensamientos que tengamos sobre ello. Esto es una realidad, es un hecho que ha estado escrito por cientos hasta, yo creo que hasta miles de años, ¿no? Por grandes pensadores, filósofos o maestros espirituales que han afirmado que esto es una realidad que hoy en día es totalmente comprobable dentro de muchos campos del conocimiento humano. Entonces, es importante también aprender que si en la vida todo es cuestión de perspectiva, pues también hay que aprender a darle un valor correcto a las circunstancias y condiciones externas para que no nos veamos afectados. ¿Por qué? Porque si consideramos que en la vida, asimismo, todo es cuestión de perspectiva o de pensamiento, pues tenemos que saber que siempre hemos sido y siempre seremos quien percibe y define cada condición y circunstancia de nuestras vidas. Y cuando somos conscientes de que siempre hemos sido y siempre seremos quien percibe y define cada condición y circunstancia de nuestras vidas, pues tomamos conciencia de que en la vida todo es cuestión de perspectiva. Y cuando lo hacemos, cuando tomamos conciencia de que todo es cuestión de perspectiva, punto número uno, nada es literalmente real. Somos conscientes de que si la vida todo es cuestión de perspectiva, número uno, nada es literalmente real. Número dos, el valor de todo es el valor que yo le doy. Y número tres, yo digo quién soy y mi experiencia es la que yo digo que es. Esto es muy importante también, ¿no? Porque nos ayuda enormemente, de muchísimas maneras, a no vernos afectados, sobre todo por esas ofensas verbales donde nos pueden recordar a nuestra madre, o decirnos conejos, ¿no? Como se utiliza mucho en México por no utilizar la P al principio. Pero esto es así, ¿no? Cuando uno aprende que en la vida todo es cuestión de perspectiva, uno sabe qué valor darle a las, entre comillas, ofensas que otros pues están emitiendo hacia nuestra persona o hacia alguien de nuestra familia o qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Prosiguiendo, dice Dios, el pensamiento es energía pura, dice. Cualquier pensamiento que tengan, que hayan tenido, vayan a tener, es creador. La energía de su pensamiento nunca muere. Nunca, dice, abandona su ser y se dirige al universo expandiéndose por siempre. Un pensamiento es por siempre. Todo pensamiento, dice, se coagula, todo pensamiento choca con otros pensamientos, entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía, formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza o increíble complejidad. La energía trae a energía semejante, ¿no? Si nosotros a través de nuestros pensamientos, si estos son negativos, pues no esperemos a que vamos a cosechar flores, ¿no? Porque dice, si siembras espinas y cardos o algo que tenga espinas, no esperes a cosechar algo diferente a eso. Pero si tú enfocas tus pensamientos en pensamientos positivos, en pensamientos de amor, en pensamientos de que construyen, que permanecen, que dan, que sanan, pues tendrás una realidad muy diferente y totalmente opuesta a la que anteriormente estabas experimentando. Entonces, volvemos a decir aquí, no poner énfasis, la energía, dice Dios, atrae a energía semejante, formando, por utilizar un término sencillo, grupos de energía del mismo tipo.
Y cuando un número suficiente de grupos similares se te cruzan con otros, chocan con otros, entonces se adhieren los unos a otros por utilizar un nuevo término sencillo. Se requiere de la adhesión de una cantidad de energía de una magnitud inimaginable para formar la materia. O sea, este tipo de energía la tienen los maestros o los seres que han literalmente llegado a la iluminación o a la maestría, o que se están acercando rápidamente a ella, ¿no? Entonces, aquí dice, vuelvo a repetir porque me perdí, cuando un número suficiente de grupos similares se entrecruzan con otros, chocan con otros, entonces se adhieren unos a otros por utilizar un nuevo término sencillo. Se requiere de la adhesión, dice, de unos a otros por utilizar un término sencillo. Se requiere de la adhesión de una cantidad de energía, perdón, de una magnitud inimaginable para formar materia. Pero la materia se formará a partir, dice, de la energía pura, y en realidad esa energía, hemos dicho, parte de nuestros pensamientos, ¿no? Solo se puede formar, dice, de este modo. Una vez que la energía se ha convertido en materia, sigue siendo materia durante mucho tiempo, a menos que su construcción se vea alterada por una forma de energía opuesta o distinta. Esta energía distinta, actuando sobre la materia, en realidad, dice, la desmembra, liberando la energía originaria de la cual se compone. Está hablando de que en este universo físico relativo y dual, todo lo que es materia, todo lo que es físico está sujeto a las leyes, en el cual todo tiene un principio y un final, ¿no? Y que pues en su momento hasta una piedra o cualquier cosa pues tiende a perder esa cualidad, ¿no? Y empieza a desmembrarse o a desintegrarse de una manera en un proceso gradual y paulatino, sea este mayor o menor dependiendo de la densidad de esta energía. Entonces, prosiguiendo, dice, esta es, dice, en términos elementales, dice Dios, la teoría que subyace a la bomba atómica. Einstein estuvo mucho más cerca que cualquier otro ser humano, anterior o posterior, de descubrir y explicar, dice, y utilizar el secreto creador del universo. Ahora entenderás mejor cómo la gente de mente semejante puede unir sus esfuerzos para crear una realidad favorable. Aquí está hablando Dios, del poder de la conciencia colectiva que se da a través de la suma de la conciencia individual, ¿no? De un colectivo que se suma para crear efectos o circunstancias o condiciones de vida al utilizar esta maravillosa herramienta que es el poder de la conciencia colectiva, que es el poder de la intención, del pensamiento colectivo, no solo aunado a las cuestiones racionales, sino a un sentimiento de amor o de ayuda hacia la humanidad o hacia alguien, ¿no? Por eso aquí lo está diciendo muy claramente. Dice que ahora entenderás, dice, mejor cómo la gente de mente o de creencias semejantes puede unir sus esfuerzos para crear una realidad favorable. La frase, donde quiera que dos o más se reúnan en mi nombre, dice, adquiere un sentido mucho mayor. Por supuesto, dice Dios, cuando sociedades enteras piensan de una determinada manera, ocurren muy a menudo cosas asombrosas, no todas necesariamente deseables. Por ejemplo, una sociedad que vive en el temor muy a menudo realmente e inevitablemente, dice, produce aquello que más teme. Del mismo modo, grandes comunidades o congregaciones con frecuencia encuentran el poder de producir milagros, dice, en su pensamiento combinado con su sentimiento o lo que algunos llaman oración común, que dentro de ese pensamiento y sentimientos va una intención de amor, una intención de ayuda. Entonces, debe de quedar muy claro, dice, que incluso los individuos, si su pensamiento, oración y esperanza, deseo, sueño, temor es extraordinariamente fuerte, pueden en y por sí solos producir tales resultados. Jesús lo hizo regularmente, dice, él sabía cómo manipular la energía y la materia, cómo reorganizarla, cómo redistribuirla, cómo controlarla totalmente, y muchos maestros lo han sabido hacer y lo hacen. Obviamente que son más pocos que los muchos, ¿no? Aquí nos está hablando de lo que hoy en día se conoce como Reiki o bioenergética, que era lo que hacía el Maestro Jesús en aquella época, ¿no? Manipular la energía universal del amor que se encontraba en todo el espacio, en la nada o en el todo, donde quiera, y redirigirla, y de esa manera obraba grandes milagros.
Por eso es importante que comprendamos que el poder de la conciencia colectiva, que el poder de los pensamientos, no solo generan emociones y sentimientos o egosentimientos principalmente, ¿no? Porque estos parten de los pensamientos. Los egosentimientos son reacciones literalmente emocionales que pues parten de pensamientos de temor, de ego, de duda, de dolor, de culpa, de todo ello que no forma parte de lo que es el amor y que no nos representa o que no representa nuestra esencia, lo que realmente somos, seres que cuando comprendemos quién realmente somos, obramos en conciencia, honestidad y responsabilidad para vivir en alegría, verdad y amor. Bien amigos, pues aquí hemos concluido con este video, ¿no? Con este título de las emociones y los pensamientos son energía en movimiento. Si te ha gustado este tipo de información, pues, apóyanos con tu like, suscríbete, dale 2 clics a la campanita y si gustas compartir este video, pues muy agradecido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.